La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más impactantes realizados por Jesús y se encuentra relatado en el Evangelio de Juan. Lázaro vivía en Betania, un pueblo cercano a Jerusalén, junto a sus hermanas Marta y María. Eran amigos cercanos de Jesús, y él solía visitarlos con frecuencia durante su ministerio. Un día, Lázaro cayó gravemente enfermo y sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús para avisarle. Sin embargo, Jesús no acudió de inmediato, sino que esperó varios días antes de dirigirse a Betania. Les dijo a sus discípulos que esta enfermedad no terminaría en muerte, sino que serviría para glorificar a Dios. Cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Muchos vecinos y conocidos estaban en la casa acompañando a Marta y María en su duelo. Al ver a Jesús, ambas hermanas expresaron su dolor y le dijeron que si hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Jesús se conmovió profundamente al ver el llanto de María y de los demás, y también lloró, en lo que se considera uno de los momentos más humanos del relato. Luego pidió que lo llevaran al sepulcro donde Lázaro había sido enterrado. La tumba estaba sellada con una piedra, como era la costumbre de la época. Al llegar, Jesús ordenó que quitaran la piedra, aunque Marta le advirtió que después de 4 días ya habría mal olor. Jesús le recordó que si creía, vería la gloria de Dios. Luego elevó una oración al Padre y, con voz fuerte, exclamó: «Lázaro, sal fuera». Ante el asombro de todos, Lázaro salió de la tumba envuelto en vendas, tal como era costumbre en los entierros judíos. Jesús entonces pidió que le quitaran las vendas para dejarlo libre. Este acto impactó profundamente a quienes lo presenciaron y muchos creyeron en Jesús como el Mesías. Este milagro tuvo grandes repercusiones. No solo fortaleció la fe de sus seguidores, sino que también aumentó la tensión con los líderes religiosos judíos, quienes vieron en Jesús una amenaza cada vez mayor. Fue uno de los eventos que precipitó su arresto y posterior crucifixión. La resurrección de Lázaro es considerada una poderosa muestra del poder de Jesús sobre la muerte y una anticipación de su propia resurrección. Es un símbolo de esperanza y fe para los creyentes, y se recuerda como uno de los momentos más conmovedores y significativos del Evangelio. El milagro de Jesús caminando sobre el agua es uno de los más conocidos del Nuevo Testamento y se encuentra relatado en los Evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Este evento ocurrió después de la multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús despidió a la multitud y envió a sus discípulos en una barca al otro lado del mar de Galilea. Jesús se quedó solo en la montaña para orar, mientras los discípulos navegaban. Durante la noche, el viento comenzó a soplar con fuerza y las olas golpeaban la barca, dificultando el avance de los discípulos. Estaban cansados y asustados por la tormenta que se había desatado en el mar. Hacia la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo desde lejos, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar llenos de miedo. La idea de que alguien pudiera andar sobre el agua les parecía imposible y aterradora. Jesús entonces les habló con calma, diciendo: «Ánimo. Soy yo, no tengáis miedo». Al reconocer su voz, los discípulos comenzaron a tranquilizarse, aunque aún estaban sorprendidos por lo que veían. Este gesto de Jesús reafirmaba su autoridad divina incluso sobre las fuerzas de la naturaleza. En el relato de Mateo, Pedro le pidió a Jesús que le permitiera ir hacia él caminando también sobre el agua. Jesús aceptó y Pedro comenzó a caminar, pero al sentir el viento y las olas, dudó y comenzó a hundirse. Gritó pidiendo ayuda, y Jesús lo tomó de la mano y lo salvó, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Después de subir juntos a la barca, el viento se calmó de inmediato. Los discípulos quedaron maravillados por lo que acababan de presenciar. Algunos se postraron ante Jesús y dijeron: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios», reconociendo su poder y divinidad. Este milagro es interpretado por los cristianos como una enseñanza sobre la fe y la confianza en Jesús, incluso en medio de las dificultades y el miedo. Muestra que cuando se pierde la fe, como le ocurrió a Pedro, se puede hundir, pero también que Jesús siempre está dispuesto a tender la mano. Caminar sobre el agua no solo representa un acto sobrenatural, sino un símbolo del dominio de Jesús sobre el caos y la inseguridad. La historia sigue siendo fuente de inspiración espiritual y fortaleza para millones de creyentes en todo el mundo. El milagro de la curación del ciego de nacimiento por Jesús se relata en el Evangelio de Juan, capítulo 9. En este pasaje,
Jesús y sus discípulos encuentran a un hombre que había sido ciego desde que nació. Los discípulos le preguntan a Jesús si la ceguera del hombre era consecuencia de sus pecados o de los de sus padres, ya que en esa época se creía que las enfermedades eran castigos divinos. Jesús respondió que ni él ni sus padres habían pecado, sino que esa situación existía para que se manifestaran las obras de Dios. Luego, hizo algo inusual, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo aplicó sobre los ojos del ciego. Después, le ordenó que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre obedeció sin saber exactamente lo que sucedería. Fue al estanque, se lavó y, para sorpresa de todos, recobró la vista. Era la primera vez que veía en su vida, lo que causó asombro entre sus vecinos y conocidos, quienes no creían que fuera la misma persona que solía pedir limosna. Al enterarse del milagro, los fariseos interrogaron al hombre varias veces, tratando de desacreditar a Jesús, ya que había realizado la curación en sábado. El ciego, sin temor, defendió a Jesús y afirmó que alguien que hiciera tal cosa debía venir de Dios. Su valentía al hablar molestó a los líderes religiosos. Finalmente, los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Jesús, al enterarse, fue a buscarlo y se reveló como el Hijo del Hombre. El hombre, ahora con fe, lo reconoció como Señor y lo adoró. Este acto mostró no solo una sanación física, sino también una transformación espiritual. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús para sanar el cuerpo, sino también su capacidad de abrir los ojos del alma. La historia simboliza la importancia de la fe y la luz espiritual frente a la ceguera del corazón y la incredulidad. La resurrección de la hija de Jairo es uno de los milagros más conmovedores realizados por Jesús, narrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre respetado dentro de la comunidad judía, que se acercó a Jesús lleno de desesperación porque su hija única, de tan solo 12 años, estaba gravemente enferma y al borde de la muerte. A pesar de su posición social, Jairo se postró a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa para sanar a su hija. Jesús, conmovido por su fe y angustia, aceptó acompañarlo. Mientras se dirigían a la casa, una multitud los rodeaba, y en ese trayecto ocurrió otro milagro. Una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años tocó el manto de Jesús y fue sanada, lo que causó una breve interrupción. Durante ese momento de detención, llegaron personas de la casa de Jairo con una noticia devastadora: su hija había muerto, por lo que ya no tenía sentido molestar más al maestro. Jesús, sin embargo, lo miró y le dijo con calma: no temas, solo cree. Esta frase fortaleció a Jairo, quien continuó el camino con esperanza, aunque el dolor era evidente. Al llegar a la casa, había llanto y lamento por parte de familiares y vecinos. Jesús pidió que todos salieran y se quedó solo con los padres de la niña y 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Les aseguró que la niña no estaba muerta, sino dormida, lo que provocó burlas de quienes lo escucharon, ya que sabían que la niña había fallecido. Una vez en la habitación, Jesús tomó la mano de la niña y pronunció las palabras en arameo, Talita cum, que significa: niña, levántate. Inmediatamente, la niña abrió los ojos, se levantó y comenzó a caminar. El asombro fue total entre los presentes, que no podían creer lo que estaban viendo. Jesús pidió que no se divulgara lo sucedido, algo común en varios de sus milagros, y también solicitó que le dieran algo de comer a la niña, demostrando su humanidad y cuidado por los detalles. Este gesto mostraba que la niña no era una aparición ni un espíritu, sino que había vuelto completamente a la vida. La resurrección de la hija de Jairo no solo fortaleció la fe de su familia, sino que también dejó una profunda impresión en los discípulos. Fue un claro ejemplo del poder de Jesús sobre la muerte, anticipando su propia resurrección futura y reafirmando su identidad como el Hijo de Dios. Este milagro enseña sobre la importancia de la fe en los momentos más difíciles y la capacidad de Jesús para traer vida donde parece haber solo pérdida. Es una historia de esperanza, consuelo y confianza, que continúa siendo una fuente de inspiración espiritual hasta el día de hoy. La resurrección de Jesús es el acontecimiento central del cristianismo y el milagro más importante narrado en los evangelios. Ocurrió al tercer día de su crucifixión, que tuvo lugar un viernes, conocido como Viernes Santo. Según las Escrituras, Jesús fue sepultado en una tumba prestada por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había simpatizado con él. Después de su muerte,
los líderes religiosos colocaron guardias en la tumba y sellaron la piedra para evitar que sus discípulos robaran el cuerpo. Sin embargo, al amanecer del domingo, varias mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo de Jesús con aceites aromáticos, como era la costumbre. Al llegar, encontraron que la piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús no estaba. En su lugar, apareció un ángel que les dijo que Jesús había resucitado, tal como lo había predicho. Las mujeres, llenas de temor y alegría, corrieron a contar la noticia a los discípulos. Pedro y Juan acudieron al sepulcro y comprobaron que, en efecto, estaba vacío. Más tarde, Jesús comenzó a aparecerse a sus seguidores, primero a María Magdalena, luego a otros discípulos en distintos lugares, y finalmente a un grupo más amplio. Sus apariciones no eran visiones o espíritus, sino encuentros físicos y reales. Uno de los discípulos, Tomás, dudó de la resurrección hasta que Jesús se le apareció y le mostró las heridas de sus manos y costado. Este momento reforzó la fe del grupo y llevó a Tomás a exclamar, «Señor mío y Dios mío», reconociendo la divinidad de Jesús de forma clara y contundente. Durante los 40 días siguientes, Jesús se apareció en diversas ocasiones a sus discípulos, enseñándoles, consolándolos y preparándolos para la misión de predicar el Evangelio por todo el mundo. Les prometió que recibirían el Espíritu Santo para guiarlos y fortalecerlos. La resurrección no solo confirmó que Jesús era el Hijo de Dios, sino que también representó la victoria sobre el pecado y la muerte. Este evento dio origen a la celebración de la Pascua cristiana, la festividad más importante del calendario litúrgico, símbolo de vida nueva y esperanza eterna. Para los cristianos, la resurrección es una garantía de que también ellos tendrán vida después de la muerte, si creen en Jesús. Es una promesa de salvación y un mensaje de amor divino, capaz de transformar el sufrimiento en gloria. A lo largo de los siglos, este milagro ha sido la base de la fe cristiana, inspirando arte, música, literatura y, sobre todo, una vida centrada en la fe, la esperanza y la resurrección espiritual. La tumba vacía sigue siendo un símbolo poderoso de que la muerte no tiene la última palabra. Si el video te gustó, por favor suscríbete y dale pulgar arriba.